que confirman su eterno poder. Es decir, el memoria de dichas acciones salvíficas que aparecen a partir del verso 10, si ustedes miran al que dio al primogénito de Egipto, salvación de Egipto, ese memorial de las acciones salvíficas tiene como trasfondo el tema de la creación. ¿Vieron eso? A partir del verso 2. Den gracias al Dios de los dioses, den gracias al Señor omnipotente, y está el triple llamado. Después al único que hace grandes maravillas, al que con inteligencia hizo los cielos, al que expandió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes luminares, el sol para iluminar el día, la luna y las estrellas para iluminar la tierra. Por esa razón, su gran amor perdura para siempre. Y entonces viene el tema de la salvación. Salmo 136. Salmo 148, un poquito más adelante, es un canto de alabanza al Dios creador. Salmo 148. El único modo de acción creativa que conoce el Salmo o el salmista es la creación por la palabra. Creación por la palabra. Miren el verso 5, 148, 5. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Y el verso 7, alaban al Señor desde la tierra los monstruos marinos y las profundidades del mar. El caos acuático queda subordinado al Señor. Vamos a hablar un poco sobre esto más luego cuando hagamos referencia al Génesis capítulo 1. Salmo 33, veamos otra referencia, así como lo estamos haciendo muy rápidamente. Salmo 33 es un himno de confianza en la fidelidad del Señor. A la creación por la palabra se alude dos veces. Verso 6, por la palabra del Señor fueron creados los cielos. Digo, a la creación por la palabra se alude dos veces y normalmente la palabra va dada al Espíritu, y aquí aparece eso. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Habría que ver si ese soplo no es una referencia al Espíritu, seguramente sí. Verso 9 nuevamente, porque Él habló y todo fue creado, dio la orden y todo quedó firme. Y esa es la misma palabra creadora, la que garantiza la esperanza de los creyentes. Versos 4 y 5, versos 20 al 22. La palabra del Señor es justa, fiel, verso 4 estoy ahora, fieles son todas sus obras, el Señor ama la justicia, el derecho, etc. Pero el mismo Dios creador es el mismo Dios salvador, el que sostiene la vida de su pueblo. Salmo 8 es un salmo interesante, bien interesante. Varios de nosotros nos lo aprendimos de memoria hace años. ¿Se lo aprendieron de memoria ustedes el Salmo 8? Y nos aprendimos. Es un problema cuando se cambian las versiones de la Biblia, ¿no? Porque ya no sabe uno y se confunde después. Y incluso se hace difícil leer la versión nueva porque se le viene a la mente el texto de memoria. El Salmo 8, miren, qué riquísimo, qué bello el Salmo. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y continúa el salmista. El Salmo 8 propone una comprensión antropocéntrica de la creación. Escuchen esto. Una comprensión antropocéntrica de la creación que cuestiona el paradójico primado de los astros y del cielo sobre el ser humano. Habría que ubicarnos un poco en los zapatos y en las botas de la gente de aquel entonces, para quienes los astros y los cielos y las estrellas ejercían cierto poder, es decir, se les asignaba poder al sol, a la luna, y tenían poder sobre las personas. Y de alguna manera el Salmo está diciendo, esas cosas son inferiores a los seres humanos, y liberando a los seres humanos frente a su poder. Miren versos 4 en adelante del Salmo 8. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menor que los ángeles. La justificación es el Génesis 1. El ser humano ha sido creado para señorear la realidad en nombre de Dios. Le hiciste Señor sobre todas tus obras, sobre todas tus obras. Todo fue puesto debajo de sus pies. Los astros no tienen hegemonía sobre los hombres o mujeres.
Por ello, el salmista tiene interés en hacer de los astros, una simple hechura de los dedos de Dios, no del brazo de Dios, sino apenas de los dedos de Dios. Es decir, está jugando con palabras aquí el salmista, como para hacer más pequeños a los astros, que en la cosmología reinante en aquel entonces los astros tenían poderes increíbles. El Señor los ha hecho apenas con sus dedos, como para resaltar la grandeza de Dios y la pequeñeza de estos astros, y exaltar por consecuencia las prerrogativas de lo humano como algo apenas inferior a los dioses. Salmo 104, vamos rápidamente al Salmo 104. Es otro salmo interesantísimo. Lo leímos ayer, ¿no es cierto? Un poquito. El Salmo 104 es un magnífico poema sobre la creación. La creación por la palabra insinuada en el verso 7. Vean el Salmo 104, verso 7. Pero a tu reprensión vinieron las aguas, las palabras del Señor, no siempre, ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. Digo, la creación por la palabra está insinuada en el verso 7 y es explicada en el verso 30 con referencia al Ruach del Señor, con referencia al Espíritu del Señor. Pero si envías tu Espíritu son creados y así renuevas la faz de la tierra. Digo con referencia al Ruach en Génesis capítulo 1, verso 2, sobrevolaba el abismo caótico antes de concentrarse de alguna manera en la primera acción divina. Es importante señalar por último que los salmos añaden a las referencias al acto creador en los orígenes reflexiones sobre el continuo cuidado de Dios o que Dios otorga a sus criaturas. Y añade también el hecho de que el cimiento, Dios es el cimiento sobre el que a la larga descansa la consistencia del universo. Y esto, por supuesto, más o menos algo parecido a lo que se va a ver luego en referencia a Cristo Jesús. Aparecen notas en este sentido, por ejemplo, en el Salmo 136, 145, 147, etc. Se destaca sobre todo la segunda parte del Salmo 104, el mismo en el que estamos, a partir del verso 13. Si ustedes lo miran allí, verso 13 en adelante, que culmina con una afirmación categórica de la dependencia de todos los seres vivos, respecto del soplo del Ruach del Señor. Vamos a ver un poquito esto porque es interesante este salmo. Al final del salmo aparece esto, los 29 y 30, pero leamos desde el 24 un poco como para percibir el salmocito. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Estoy en el Salmo 104, verso 24. Todas ellas la hiciste con sabiduría, rebosa la tierra con todas tus criaturas. Allí está el mar, ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible de conocer. Allí navegan los barcos y se mece el leviatán que tú creaste para jugar con él. Todos ellos esperan ir de ti, y a su tiempo les des alimento. Tú les das y ellos recogen, abres la mano y se forman de bienes. Si escondes tu rostro se aterran, si les quitas el aliento mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije sobre sus obras. Él mira la tierra y hace temblar, toca los montes y los hace echar humo. Concluye el salmo como empezó. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros hacemos teología, hermanos, no solamente pensamos en el contexto como lo hicimos el primer día, y no solamente vamos a la historia como lo hicimos el segundo día, sino que definitivamente siempre que hacemos teología tenemos que ir a Dios. Siempre que hacemos teología tenemos que ir a Dios, y por supuesto tenemos que ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles a que hoy hagamos algo que lo tenía planeado para el final, pero lo vamos a hacer en este momento. ¿Vieron más o menos cómo es que estos hombres y mujeres de Dios posiblemente escribieron? Simplemente cuando sentados en una mañana bella como la de hoy,
frente a un sol radiante y al fondo de la ciudad de Medellín. O posiblemente en una tarde frente a un lindo atardecer y un sol allí, ¿no es cierto?, en el fondo, frente a la playa, o qué sé yo, un día de nieve en el área de Chinal. O simplemente pensando en lo que uno es y en lo que el Señor ha hecho con uno. Estos hombres de Dios empezaron a escribir: oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Quiero invitarles a que todos hagamos ese ejercicio, a que todos escribamos un salmo de alabanza a nuestro Dios Creador. Y por supuesto, como dijimos el primer día, cada quien lo haría desde su propio ángulo. Pues si usted fue sanado de alguna manera especial por el Señor, ¿no es cierto?, percibe el poder de Dios Salvador, de Dios allí, de Dios Creador. O si usted tuvo X situación, o si simplemente usted es un artista y mira los colores del cielo, etc. Hágalo desde su punto de vista, desde su situación, desde su necesidad. Y nos vamos a tomar unos 10-15 minutos para esto. Esto es un momento muy especial, un momento de adoración. Quiero invitarles a que lo hagamos como un momento, tiempo de adoración al Señor. En silencio, que nadie hable con su compañero, que nadie hable con su vecino, hablemos con el Señor. Plasmemos por escrito, ¿no es cierto?, un canto de alabanza a nuestro Dios Creador. Ahora, para que vean que yo soy buena gente con ustedes, algunos de ustedes posiblemente van a preferir salir y sentarse allí afuera. ¿Okay? Pero hagamos mejor. Y no para conversar, pero sí para pensar en el Señor y contemplar en este Dios que creó los árboles, que creó los pájaros, que creó algunas cosas. Así que tomémonos unos 10-15 minutos. Cuando escuchen una voz nuestra, por favor, vengan y vamos a continuar. Escriban claramente, porque algunos de ustedes quisiéramos que lean aquí y nos inviten a cantar con ustedes esos salmos de alabanza al Señor. ¿Ok, mis hermanos? Así que tomémonos esos 10 minutos en silencio aquí o afuera, por favor. Has venido Dios a buscar, nos encontramos. Has caminado conmigo, has abierto mi corazón. Sí. Qué poderosa ha sido tu presencia en todos mis asuntos. Has demandado de mí que busque tu rostro, me ayudas en este propósito, me das tu regocijo, has transformado mis deseos desde aquel encuentro. Sé que tu misericordia es una lluvia permanente, es un rocío que vivifica. Es una fuente que hace reverdecer. Otrora estuve buscándote y me perdí del camino. Ahora has venido a buscarme y encontré el camino. Me regocijo en tu poder. Me vivificas en tu esperanza.
Has hecho un eficaz propósito para mí. Esa es la vida que quiero vivir, la que has propuesto para mí. Eres mi Dios perfecto. En ti me regocijo. Eres el Dios que hace todo por mí. Bonito. Una o dos personas más, porque este ejercicio va hasta las 9 solamente. Pero gracias, hermanos. Véngase, mi querido hermano. Los dos, vénganse acá y el que primero llega, el primero toma el micrófono. En el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Que Dios como tú hiciste el cielo, la tierra, el mundo y toda su plenitud, y todo lo que en el país habitado por ti, porque tú fundaste los cielos con sabiduría y los cielos con inteligencia, y dividiste los abismos con ciencia, y estiman todos los días los cielos de los cielos. Que Dios tan grande como tú, que le hace el pan de la tierra a todo ser que se mueve y respira, y que hace llover sobre buenos y malos. Así que mi alma alaba tu grandeza, tus obras y tus maravillas, porque en ti nos movemos, en ti vivimos, en ti respiramos, y en ti nos apoyamos, y por ti tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Lo aprendí de memoria, dices. Tomé algunas partes de algunas canciones, pero lo otro pues me salió. Dice así: tú eres, Señor, mi esperanza, mi castillo, mi roca firme e inamovible, en quien confiaré. Tus maravillas, Señor, son excelsas y formidables, enumerarlas no puedo. Cuando observo la imponente palmera que engalana el paisaje, cuando observo el sol que se pasea por la circunferencia de la tierra, cuando observo, Señor, la noche estrellada, veo tu mano grande y majestuosa, y al Dios que con sabiduría creó y formó las cosas. Pero, Señor, mi asombro es más infinito y bordeas con eternidad mi corazón al pensar que facultaste al pequeño y minúsculo ser humano partícipe de tu divinidad, y que no estrecho con tu amor aún extendiste tu misericordia de la eternidad a la eternidad y le has creado morada eterna. Señor, me estremece y conmueve mis entrañas en profunda admiración y temor y temblor tu misma creación, al ver los tiburones, los tigres, los leones y las bestias salvajes, y al gran leviatán y monstruo, el cual tú controlas, soberano Dios. Temor y temblor, respeto y el gran sentido de la responsabilidad. Gracias a Dios por esos cantos de alabanza que ustedes han escrito, y seguramente cada uno de ustedes podría pasar aquí adelante y leer esos salmos. Vamos a coleccionar todos estos salmos y entonces a publicar los salmos de Medellín. Lindísimos esos salmos. De la fe de la creación de Israel está íntimamente ligada a su manera de ver a Dios, como es cierto no solamente con Israel. Si bien Dios es visto en Israel como un Dios poderoso e históricamente comprometido, está bien. Ya déjalo así nomás. Yo sigo. Si bien Dios es visto en Israel como un Dios poderoso e históricamente comprometido con su pueblo, la visión de Dios como creador universal refleja un estado más avanzado en la historia del pueblo y su teología. Bien, un tema un poquito delicado y van a verlo dentro de un ratico. Estoy hablando como colombiano, ratico. Es colombiano, ¿no? Se habla diciendo ratito en otros lugares, pero bueno. Por supuesto, y como es el conocimiento de los estudiantes de teología, en los estudios del Antiguo Testamento no hay precisamente acuerdo en cuanto al momento en que dicha madurez tiene lugar. Lo que he dicho, se da una especie de evolución en cuanto a la noción de Dios. La pregunta es: ¿cuándo es que dicha madurez alcanza su máximo estado?
Para unos esto sucede más o menos en la época del exilio, especialmente aquellos identificados con las teologías más críticas. Y la expresión teológica más depurada de dicha noción corresponde entonces a tal momento en la historia, la época del exilio. En esta época se colocan entonces los escritos proféticos, particularmente lo que ellos llaman el segundo Isaías, y en esa misma época se coloca también, por ejemplo, Génesis 1, primera parte de Génesis 1, y bueno, todo Génesis 1 y una porción del Génesis 2. Y posiblemente ciertos elementos un poquito antes de Génesis 2. Para otros, sin embargo, las expresiones teológicas más acabadas, en nuestro caso referentes a la teología de la creación, corresponden más bien a la época del Éxodo, porque el autor del Éxodo sería Moisés, ¿no es cierto? En este caso, más que reflejar un proceso de maduración teológica, se nota más bien un acto de intervención divina para revelar ideas sobre Dios y la creación. Pero son dos visiones un poco diferentes. En una visión más crítica, más liberal, los autores un poco recogen lo que han sido las tradiciones, el producto de las elucubraciones del pueblo, etc. Y en todo ese proceso, de alguna manera, se da la inspiración divina. En el caso de acá, un poco más conservador de la teología, es más la intervención divina la que hace que Moisés, en este caso, o alguien relacionado con Moisés, tenga la capacidad de recuperar y poner por escrito la revelación de Dios. Génesis 1, Génesis 2 y otros textos relacionados con la creación. No se puede negar, sin embargo, que en ambos casos las narraciones del Génesis, por ejemplo, tienen lugar muchísimo tiempo después del hecho mismo de la creación. ¿Estamos? Génesis 1 o Génesis 2 no se escribieron al siguiente día de la creación, escribieron mucho tiempo después. Y cuando yo empecé a estudiar teología, se nos dijo algo que me gustó tanto. Un poco la tesis, por supuesto, se ubicaba en este campo más conservador, el seminario que yo fui originalmente. Y se decía, ¿quién escribió eso? Fue Moisés. Y escribió Génesis 1 Moisés un poco en respuesta pastoral, en respuesta teológica al hecho de que el pueblo de Israel estaba confrontándose con pueblos cuyas cosmologías eran distintas a la forma como Dios, y el pueblo de Dios debían conocer la realidad. Así que se escribe Génesis 1 para explicar una visión cristiana, entre comillas, de la realidad. ¿Bien? En todo caso, todo sucede mucho después del acto de la creación propiamente dicho. Hay acuerdo, por otro lado, en que tanto dichas narraciones como las demás referencias a la creación tienen como propósito presentar, lo que he dicho antes, una visión particular y alternativa de Dios. No importa si usted conciba que se escribió acá, Génesis, o se escribió acá, de alguna manera la idea es que los autores tuvieron la idea de presentar una visión alternativa respecto de Dios y de la creación. ¿Estamos claros, hermanos, hasta aquí? Dice, no soy yo. Parece que es un alambre medio suelto por ahí, ¿no? Pero bueno, ya llegó el experto. Finalmente hay acuerdo más o menos generalizado en el hecho de que el autor del primer relato de la creación del Génesis, capítulo 1 hasta verso 4 del capítulo 2, por ejemplo, construyó su discurso, y esto es una parte también difícil de entenderlo, de pronto delicado. Es más o menos aceptado el hecho de que el autor de Génesis 1 y la primera parte del capítulo 2 construyó su discurso haciendo uso de y en referencia a narraciones mitológicas conocidas, narraciones que ya circundaban en aquel entonces, formas de concebir a Dios. El autor hace uso de varios de aquellos temas, de aquellas mitologías, pero lo hace con el propósito de refutarlas. Esa práctica apologética, si se quiere, se repite en otras instancias, especialmente en los Salmos, cuando se dice, por ejemplo, que el Señor cabalga sobre las nubes. Y se usa esa expresión porque concebían los pueblos de aquel entonces que era Baal quien cabalgaba sobre las nubes y entonces enviaba la fertilidad a la tierra. Entonces, lo que hacen los autores cristianos, no cristianos, el pueblo de Dios, los salmistas, es decir, si hay alguien que cabalga en las nubes, pero no es Baal, es nuestro Dios. ¿Me explico? Entonces están rompiendo con el mito, pero no es que el
Señor cabalga sobre las nubes realmente. Pero está en diálogo corrector, si se quiere, con las mitologías y con las concepciones de aquel entonces. Y un poco la tesis es que Génesis 1 va en esa misma dirección. ¿Estamos, hermanos? Demos pues un vistazo a algunos de los rasgos característicos de la fe de la creación del Antiguo Testamento. Comenzaremos revisando las narrativas de Génesis, luego iremos a la literatura profética, particularmente el libro de Isaías, y ahí terminaremos porque hicimos alguna referencia a la literatura poética y salmista. Empecemos con Génesis, ¿les parece? Génesis capítulo 1. Abramos nuestras Biblias, por favor. Génesis capítulo 1 y vamos a arrancar con este tema. Dice un autor que esta es técnicamente hablando la única cosmología que contiene la Biblia. Así dice este autor. Su origen tiene lugar debido a la confrontación directa con las mitologías cosmogónicas paganas que ponían en peligro la fe de Israel. Lo que he dicho antes. Es decir, lo que quiere el autor es básicamente corregir y enseñar cómo es que nosotros creemos respecto de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Para inculcar una visión alternativa sobre los orígenes, sobre Dios, sobre el universo y sobre el ser humano, el procedimiento fue, como hemos dicho, utilizar material de dominio público y corregirlo en algunos puntos, completarlo en otros e insertarlo en el contexto de la historia de la salvación, un tema profundamente importante. ¿Cuántas veces hemos cambiado ya de micrófono? Está como este niño que le pregunta una persona está jugando con un niño y le dice, vamos a ver si sabes cálculo mental. A mi hija pequeña le enseñaba cálculo mental, pues, y entonces, por cierto, una persona se sube al bus en la primera parada y entonces hay 5 personas en el bus. Entonces camina el bus, para, y en la siguiente parada se suben 2 personas, no me digan cuántos están. Entonces el niño, ¿no es cierto? Y en la tercera parada se bajan 3. Más adelante se suben 2. En la siguiente parada se sube 1. En la siguiente parada se bajan 5. Y finalmente se suben 2. ¿Cuántas veces paró el bus? Ese es un poco el chiste, ¿no es cierto? Estamos con eso. ¿Cuántas veces he tenido que cambiar el micrófono? Para inculcar una visión alternativa sobre los orígenes, sobre Dios, etc. El procedimiento fue utilizar material de dominio público y corregirlo en algunos puntos, completarlo en otros, etc. En efecto, y sobre este punto, último punto, el tema de la historia de la salvación, es notable en los primeros capítulos de la Biblia, que la creación como tema realmente, o la creación como acto, si se quiere, no es precisamente lo más importante. Más que en sí misma, interesa en cuanto punto de arranque de una corriente que conecta con Abraham. Repito otra vez esto porque es muy importante. Uno nota desde el principio de la Biblia que interesa al autor y a los autores bíblicos conectar la creación con Israel, o al revés, conectar la historia del pueblo de Dios, la historia salvífica, si se quiere, con la creación desde el mismo principio de la historia. Por ejemplo, a partir del uso del término generaciones, ustedes lo ven ahí en los primeros 11 capítulos de Génesis, sobre todo. En los primeros 11 capítulos de Génesis, se fortalece el argumento de que todo cuanto sucede desde el principio de los cielos y de la tierra, está conectado a partir de esas generaciones, a partir de esos puntos del tejido especial, con el flujo de los acontecimientos que conectan con Abraham. Desde el principio todo está conectado con Abraham. Más que otra cosa, entonces, Génesis 1 es un texto religioso, un tratado teológico y un tratado pastoral, apologético en un sentido. Lo que le interesa al autor es ofrecer una doctrina sobre la relación del mundo con Dios, que no es el héroe de las cosmologías paganas, ni un ser ensimismado y lejano y alejado, extraño de la historia humana. Lo que
que le interesa mostrar al autor es que el creador del mundo es el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, que ha creado y elegido al pueblo de Israel para la alianza y del que todo, no solo la historia, sino también la naturaleza, del que todo depende. No solamente de Israel, sino todo lo creado. Porque por esa razón es que, como dije al principio, esta noción de que el Dios de Israel es también el Dios del universo, decíamos al principio, representa de alguna manera una etapa de maduración ya en la fe de Israel. ¿Se acuerdan que la fe de Israel ha ido progresando? Ha habido una especie de revelación progresiva. Ellos no entendían todas las cosas desde el principio. Ejemplo clásico es el tema de la Trinidad. Pero como les decía al principio, no todos están de acuerdo dónde será esa maduración, en qué momento es que se ha madurado o alcanzado la madurez. A continuación, resaltemos entonces algunos datos sobresalientes del texto, poniendo atención especial a los primeros 3 o 4 versos de Génesis capítulo 1. Veamos Génesis 1, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La versión del 60 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó. La palabra creó allí, ustedes saben, los estudiosos de la Biblia saben que la palabra que se usa es una palabra técnica, una palabra especial, se usa la palabra bará. Este verbo denota una acción que tiene por sujeto exclusivo a quién, a Dios, que no se ejerce como un material preexistente. Y en tercer lugar, que da como resultado un efecto absolutamente único, inédito. El uso de este verbo es deliberado, desplazando a otros verbos de significación afín. Es decir, se pudieron usar otros términos, sin embargo se usa este, bará, por lo que quiere significar este término. ¿Estamos en el cielo o qué? No es aquí, no. Hoy hemos tenido problemas con el sonido y con eso. Después dice el texto: Dios creó los cielos y la tierra, el cielo y la tierra. Es decir, es una figura literaria, es una expresión para decir: Dios creó básicamente que todo. Los cielos y la tierra, es decir, todo. La expresión hebrea Hasamaudim o Ejahares significa la totalidad por los extremos, todo. Israel no posee un concepto de cosmos o universo en cuanto para ellos el mundo no era, como en el caso de los griegos, por ejemplo, una magnitud cerrada, estática, abarcable enteramente por la contemplación. El mundo es para el israelita un acontecer, cuyo último fundamento no radica en tal o cual principio cósmico, contrastando aquí con los griegos, sino que radica en la libre acción de Dios. Así pues, el autor funda el origen de todo lo realmente existente en la acción creadora de Dios. Dios crea todo cuanto existe, de Él depende todo cuanto existe. Y finalmente se usa la expresión en el principio. El autor concibe la acción creadora como un acontecer temporal e histórico. Es muy importante, un momento. Designa esa forma única de comienzo que es el comienzo de todo. Se establece aquí entonces el punto de partida del calendario y sobre todo el calendario histórico santífico. Verso 2. Es un verso difícil, el verso 2. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Fuerte la competencia, ¿no? Es la escuela, nada. Pero bueno, más emocionante así como un trasfondo musical. Verso 2. Me acuerdo hace años en un grupo de estudio bíblico, cuando éramos jóvenes nosotros, la pregunta es: ¿qué pasó? Es decir, ¿es que Dios creó y de pronto se echó a perder la tierra? ¿O es que primero hubo la creación y después? ¿Qué pasó con el verso 2? Y no sé cómo lo ven ustedes, pero permítanme que les plantee esta opción y ustedes después toman una decisión. Y le subieron la autonomía.
si el antecedente literario, esta parte es importante, si el antecedente literario de este verso es la literatura mítico-popular, ¿se acuerdan que dijimos antes que de alguna manera el autor está trabajando con ciertas nociones más o menos preexistentes? Entonces, si el antecedente literario de este verso, así como de todo el texto, es una literatura mítico-popular circundante, la pregunta es, ¿por qué la conserva el autor aquí? Estamos asumiendo entonces que este es un rezago mítico. Notemos ante todo que sus fuertes tonos míticos han sido amortiguados por el verso 1. ¿Okay? Por otro lado, este caos primordial, esa noción de caos primordial es propia de las mitologías de aquel entonces, está drásticamente desvirtuado. Es algo inerte, mírenlo ahí, es algo estático, algo sin vida. Es decir, se incluye el caos, así como se incluye el tema de las nubes, ¿no es cierto? Que el Señor cabalga sobre las... Aquí se incluye este caos, se incorpora, pero se lo devalúa. Allí no hay tiempo ni espacio, aquí no hay nada en ese caos primordial. No hay tiempo ni espacio, básicamente no hay nada. Esto es sin vida. Como contraste, si ustedes miren el texto, como contraste, el único rasgo vital que se presenta en este verbo es el Ruach Elohim, el Espíritu del Señor, el aliento del Señor, antes de que diga la primera palabra. Lo demás es confusión, lo demás es desorden, lo demás es vacío. ¿Por qué entonces se mantiene esta imagen? Sería la pregunta. Y un autor responde de la siguiente manera: porque para un semita, acuérdense que los griegos y los semitas pensaban diferente, ellos piensan diferente a nosotros. Para un semita que discurre por imágenes y no por conceptos abstractos, resulta irreprensable, impensable y por lo tanto inconcebible un comienzo desde el cero absoluto. Interesante, estuvimos mi esposa y yo de vacaciones por aniversario de no sé qué cosa, ¿dónde estamos? Aquí estamos en Colombia, estuvimos en Cancún y fuimos a visitar allí las pirámides de los mayas y cosas por el estilo, y entre otras cosas nos dijeron que los mayas son los que descubrieron la noción del cero. Eso es fácil, pues. Pero parecería que no es tan fácil la noción de la nada. Entonces, un poco lo que estamos viendo aquí es el hecho de que para los semitas es difícil concebir la nada. Este caos despojado de toda virtualidad, por lo tanto, es la representación gráfica, la representación plástica de la nada. Por lo tanto, una traducción posible para el Génesis 1 y Génesis 2, versos 1 y verso 2, que atendiese al espíritu del texto y a la intención del autor, podría simplemente ser: Dios creó todo, verso 1. Verso 2, antes no había nada. ¿Me siguen? Verso 2, antes no había nada. Y un poco lo que se está sugiriendo aquí es que básicamente lo único que está haciendo el autor es describir la nada, haciendo uso de categorías entendibles para ellos. No elimina los elementos míticos, como el tema este de que cabalga sobre las nubes, y después se dice que el Señor cabalga sobre las nubes. No es cierto, el Señor no cabalga sobre las nubes, pero es una forma de describir que el Señor envía la lluvia. Y aquí exactamente igual, una forma de describir nada, una forma gráfica de describir nada. Cuando pensamos en el verso 2, y quiero volver a esto, no podemos dejar de pensar en el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice el texto, que revoloteaba. El Espíritu revolotea, el Espíritu revoloteador, si se quiere. Esta acción aparece también repetida en Deuteronomio capítulo 32, referido al cuidado de Dios sobre su pueblo en el desierto. Deuteronomio capítulo 32, verso 11. Literalmente se dice: como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos,
¿Se acuerdan de ese texto? La imagen que surge es la del Espíritu de Dios, que extiende sus alas sobre la superficie de las aguas y acompaña todo el proceso creador para traer transformación y vida allí donde no hay nada. No había nada, pero el Espíritu de Dios estaba de alguna manera acompañando el proceso creador desde el principio. Es fuerte, ¿no? Así como yo estoy haciendo el esfuerzo por concentrarme, hagan ustedes también. Gracias. Es difícil, pero bueno. Vamos al verso 3. Estamos más o menos, hermanos. Todavía no nos hemos enojado, no se han enojado conmigo. Verso 13. Dice: y dijo Dios. A partir del verso 3, el autor antepone sistemáticamente a todas las obras el crear solo por la palabra. Con la expresión y dijo Dios, el autor ratifica una y otra vez lo que ya ha dicho en el verso 1. El actuar de Dios es único, soberanamente trascendente, todo procede de Él y Él no precisa de nada para conferir el ser a las cosas. Pero hay otros elementos interesantes que hay que destacar cuando pensamos en el hecho que Dios crea por la palabra. Y es el elemento, si se quiere, dialógico que recibe así la relación creador-criatura. Pongan atención a esto, que me parece que explica esta noción. El aspecto dialógico que recibe la relación creador-criatura. La creación es pues respuesta a la interpelación de Dios y no un mero efecto de una causa impersonal. Al estilo de Aristóteles, ¿se acuerdan? Para Aristóteles todas las cosas tienen una causa en Dios, es decir, la última causa es ese motorismo y allá, impersonal. Lo que estamos diciendo aquí en contraste es que la creación es respuesta a la interpelación, al llamado, a la convocación de un Dios personal. La creación es un acto de comunicación, ya, expresión y punto de partida del proceso de apertura divina a sus criaturas. Entre Dios y el mundo está la palabra. Acuérdense de la mediación. Entre Dios y el mundo está la palabra. Separando a ambos, ni el mundo es divino, ni Dios es mundano, pero también relacionándolos. Qué lindo ese concepto. Parece que es importante. Y por supuesto habrá que pensar en palabra, siempre teniendo en cuenta la palabra que luego de hacerse carne. Verso 4a. Dice en mi Biblia: Dios consideró que la luz era buena. Es una fórmula de aprobación. Se repite varias veces, ¿no es cierto?, a lo largo del discurso. No es un juicio precisamente estético. Es decir, no era bonita, sino buena, sino más bien un juicio ontológico. La criatura responde a la intención del creador, es buena en sí mismo. ¿Existe el mal? Por supuesto, acuérdense que el autor está escribiendo esto y el autor está consciente de que existe el mal. El autor lo sabe muy bien, pero Dios es inocente de aquello. El producto de la acción divina no sale defectuoso. La creación de Dios es buena. Y me parece que es un tema que nosotros tenemos que afirmar. Por cuanto la creación viene de Dios, es buena. Y por cuanto es buena y viene de Dios, entonces es digna. Todos nosotros somos dignos. Qué importante afirmar eso. Y hay necesidad de afirmar ciertas cosas sin necesidad de tocar todavía el tema del pecado, por ejemplo. Por ejemplo, ayer conversaba con Milton y le preguntaba más un poco por la composición racial de la gente en Colombia. ¿Por qué razón será que todavía nosotros pensamos que lo blanco es mejor? Él me decía que aquí en Colombia todavía se piensa que lo blanco es más bonito y mejor. A tal punto que algunos me permiten usar una mala palabra. No es mala palabra. Algunos teólogos me dicen siempre lo que es eso. ¿Se les ocurre pensar que cuando Dios pone una marca, ¿no es cierto?, para distinguir a aquellos que han pecado, entonces lo que hizo
negro. ¿Por qué no pudo ser al revés? La marca blanco, desteñido, sin color, cara pálida. Pelirrojo. Todos somos dignos, mis queridos hermanos. No importa que tan alto seas tú o que tan bajo, eso nada tiene que ver con el pecado. Por eso digo, hay cosas que se pueden resaltar sin necesidad de ir todavía a Génesis capítulo 3. Todos somos dignos, no importa la forma de nuestra cara, la forma de nuestra nariz, la forma de nuestros ojos, y todo eso simplemente corresponde a la creatividad y a la grandeza del autocreador de Dios. Así que, queridos hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo muchas veces mental para romper de nuestro vocabulario cosas que no están bien. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que lo negro se identifica con lo pecaminoso? Incluso el lenguaje nuestro es un lenguaje que tiene que ser corregido. Lo negro se identifica con lo pecaminoso, con lo sucio, con lo feo. Lo blanco se identifica con lo bello, con lo limpio, con lo angelical, con lo puro. Por supuesto, nosotros que no somos blancos nos sentimos sin querer queriendo ir medios raros. No está bien. El acto creador nos hace pensar en el hecho de que Dios te creó a ti, querido hermano, no importa el color de tu piel. Eres bello delante de Dios. Así que, mis hermanos, aportar con mucho orgullo el color de su piel, el tamaño de su altura, lo que sea, porque somos creación de Dios. Amén. Eso. ¿Ah? Versos 14 al 18. Ya vamos a ir un poco más rápido porque de lo contrario no terminamos. Del verso 14 al 18, el espacio concedido al relato de la creación de los astros. Aquí va a aparecer la creación de los astros. Digo, el espacio concedido al relato de la creación de los astros, un espacio grande, se explica en la comprensión popular de dichas entidades, los astros, como sagrados. Y ahí hicimos cierta alusión a esto cuando hablábamos del Salmo número 8, a las que se les tributaba culto. Entonces el autor asigna bastante espacio a esto, un poco para hacer lo que ya vamos a ver. Israel también fue cautiva por la fascinación que ejercen los cuerpos celestes. El texto de Génesis 1, 14 y 15 conserva dos de las funciones atribuidas a los astros en las mitologías. ¿Cuáles eran esas funciones? Alumbrar y separar el día y la noche. Pero se suprime la tercera de las acciones que se atribuía a los astros, de acuerdo a las mitologías, que era la acción de dominar. Así es como se los concedía. Luego, y de manera deliberada, entonces se ignora sus nombres. Miren, es interesante, y se los llama por medio de apelativos. No se le dice el sol y la luna, sino el astro mayor, o simplemente la lumbrera grande y la lumbrera menor. De esta forma se consuma su degradación al rango de simples objetos útiles. Este ejercicio ejemplifica entonces nítidamente el procedimiento utilizado por el autor inspirado. En vez de cancelar aquellos pasajes que tradicionalmente o popularmente habían estado presentes en las narraciones míticas de aquel entonces, se juzga básicamente procedente, o se prefiere conservarlos, pero depurarlos. Los astros sí fueron creados por Dios, pero los astros tienen capacidad de alumbrar, etc., pero no dominan, no están sobre nosotros, son apenas creación de Dios. Verso 21. Vamos a ver luego algunas de las explicaciones. Realmente las explicaciones son bien ricas. Verso 21. De manera inesperada vuelve a aparecer el verbo bara, que apareció en el verso 1. La razón, los monstruos marinos, y otra vez, parte de la mitología. Los monstruos marinos, para nosotros, una ballena es una ballena, pues. Pero para ellos, los monstruos marinos representaban más que simplemente un animal. Los monstruos marinos eran encarnaciones del caos primordial. Habían sido los contrincantes del dios de Virgo en la lucha que precedió a la creación. Es decir, toda una cuestión ahí
media rara, ¿cómo la concebían aquellos? El autor quiere dejar constancia que estos son animales y que también son creados por Dios, estos entre comillas monstruos marinos. Así pues el verso 21 está escrito pensando en el verso 2. Por esa razón se usa la palabra para hablar de ellos también, estos que son en un sentido considerados como semidioses o encarnaciones de las deidades. Son animales, igual que los astros, son creación de Dios. Verso 22 es riquísimo, ¿no es cierto? Verso 22 nos introduce la creación de ¿qué cosa? Más cosas. Bendijo Dios, y bendijo Dios la fecundidad y la facultad de transmitir y multiplicar la vida, es un don divino, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Esta bendición y esta capacidad, esta orden de fecundidad, etcétera, y de multiplicarse es un don divino. Solo el viviente por excelencia tiene la capacidad de vivificar y de comunicar entonces el don de vida y de vivificación que nosotros tenemos. Versos 26 al 30, la acción creadora de Dios llega a su clímax con la creación del ser humano. Imagen de Dios. El encargo que se le confiere al ser humano, representar al Creador como imagen suya, ejercer en su nombre dominio y gobierno sobre el resto de la creación, otorga a la doctrina bíblica de la creación un carácter único. La creación, hermanos, dispone de un co-creador, si se quiere. En las manos del ser humano la creación ha de ser trabajada y perfeccionada. Este que es imagen de Dios, representante de Dios en la tierra, tiene la responsabilidad de conducir y de llevar adelante a esta creación. Finalmente, hermanos, el verbo bará, que hasta el momento ha sido usado solo en 2 ocasiones, verso 1 y después para la creación de los monstruos marinos, aparece aquí con la creación del hombre 3 veces, verso 25. Seguramente responde a la preocupación del autor de mostrar que si bien es cierto que el ser humano es imagen de Dios, no es cualquier cosa, es imagen de Dios, casi como un Dios, citando el Salmo número 8. Con todo, la soberana trascendencia de Dios ha de quedar fuera de toda duda. Entre Dios y su imagen continúa interponiéndose una distancia inmensa. El ser humano no es Dios. Por muy semejante que Dios haya hecho al hombre, este es en última instancia solamente criatura de Dios. Capítulo 2, versos 2 y 3, la narración concluye con el día del descanso. Un tema bastante interesante. De hecho, toda la creación apunta hacia el sábado. Algunos dirían, ahí se nota el propósito de alguna manera del texto creado en función de Israel, el propósito salvífico de Israel, etc. Toda la creación apunta hacia el sábado, signo de la alianza. Acuérdense, el sábado, signo de la alianza. Y en él desemboca. El autor quiere así sellar lo que ha sido el tema de la teología de la creación. El orden de la naturaleza está puesto bajo el orden de la historia, y esta será historia de salvación. Apunta a la creación de un espacio para la relación gozosa. La inclusión del tema del sábado apunta a la creación de un espacio para la relación gozosa, festiva y amorosa entre el Creador y la criatura, así como entre criaturas. No es simplemente la inclusión de un día para descansar, así como nosotros, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes toman siesta, nosotros allá no tomamos siesta lastimosamente, pero la siesta es un momento simplemente para dormir. No es que el Señor necesitó una siesta, es mucho más, tiene un significado más profundo. Apunta, dice un autor, Jürgen Moltmann, a quien mencionaba ya, apunta al Sabbat. Me parece que es interesante esto. Sábado
Séptimo día de la semana apunta al séptimo año del periodo, ¿no es cierto? Y a la unión de los 7 años, el año de jubileo, y apunta hacia la culminación de todas las cosas. De alguna manera, como diciendo, desde el principio la creación ha sido hecha y tiene como destino una culminación hacia la que nos encaminamos. Desde el mismo principio fuimos creados para aquello, esa relación gozosa, festiva, amorosa, como el Creador y como criaturas. Apunta hacia el año de jubileo. Algunas conclusiones teológicas del Génesis 1, de este primer relato. Primera conclusión. El Dios Salvador de Israel, el Dios de la alianza, Yahvé, Jehová, el Señor, es el Dios creador del universo. Muy importante esto. Para nosotros es sencillo, es obvio. Para ellos no era tan obvio. Por eso cada pueblo tenía su propio Dios, dioses locales. Pero Israel da un salto hacia adelante y concibe que su Dios es Dios del universo. El Dios de Israel no es un Dios particular, sino universal. Su benevolencia no se circunscribe a esa mínima porción del mundo que es el pueblo judío, sino que se extiende a todo el cosmos. Primera conclusión. Segunda conclusión. El relato presenta un monoteísmo incuestionable. Por esa razón será que algunos autores prefieren ubicar este relato tardíamente en la historia del pueblo de Israel. Recuerden que ellos escucharon un tema que hasta el exilio. Una de las consecuencias teológicas del exilio es precisamente la afirmación del monoteísmo. Ustedes ir a donde lo pueblo. El relato presenta un monoteísmo incuestionable. El único Dios, dotado de poderes limitados, es el principio exclusivo del que procede el mundo. No por emanación, ni a través de una lucha de elementos primordiales, sino por la sola palabra de Dios y en virtud de su voluntad de autocomunicarse. La realidad, por lo tanto, responde a una voluntad de donación gratuita, de entrega. Es un acto de gracia. No responde a la voluntad de posesión, de dominación. Al servicio de este monoteísmo, el autor emprende, dice un autor, toda una auténtica casa de mitos. Génesis capítulo 1. Este capítulo lleva a cabo un proceso de contundente desencantamiento del mundo, que garantiza su profanidad, es decir, su mundanidad. Repito esto porque me parece que es importante y es muy rico. Dice este autor que al servicio de este monoteísmo el autor enfrenta una auténtica casa de mitos. Génesis 1 lleva a cabo un proceso de contundente desencantamiento del mundo que garantiza su profanidad, la profanidad del mundo, es decir, su mundanidad. En otras palabras, la gente bastante animista que atribuía poderes sacramentales a las cosas, aquí reciben un golpe fuertísimo porque se les dice: las cosas no son sagradas, los astros no son sagrados, no son deidades. Entonces se rompe con aquella noción. Es básicamente lo que está diciendo el autor. Creación significa repulsa categórica del carácter divino o demoníaco del mundo. Atención a eso. Creación significa repulsa categórica del carácter divino o demoníaco del mundo. Se han desmitificado consecuentemente, se ha mundanizado, entre comillas, reintegrando en el ámbito de lo secular o creatural entidades que en otras cosmologías trascienden el mundo. Y me parece bastante bien. Lo que el autor está diciendo es: toda la creación es simple y llanamente creación. Todos los objetos de la creación, aquellas cosas que en las mitologías se les llama dioses, cosas sagradas, potencias, etc., son apenas creación. Existe un solo Dios, el creador de todo cuanto existe. Tercera consecuencia, o tercera conclusión, ¿no?
La fe de la creación muestra de esta manera, me parece, su potencial liberador. La fe de la creación, la fe en la creación muestra su potencial liberador. Porque al desmonizar el mundo y profanizar la naturaleza, se emancipa al ser humano de toda esclavitud a los poderes impersonales del cosmos. Es así. Los griegos, recuerdan que hablábamos el otro día de la noción de necesidad entre los griegos, ayer hablábamos de eso. Siempre ellos tenían temor y se veían a sí mismos como esclavos. Era tanta la esclavitud de la noción de necesidad que hasta los dioses estaban sometidos al destino. Y a veces nosotros también tenemos ciertos temores al destino, temores a ciertas cosas que tenemos que colgar detrás de la puerta de la situación, pero tenemos temores. La fe en la creación libera al ser humano de esos temores, porque solamente Dios tiene autoridad. Cuarta conclusión. Pregunta más bien. ¿Enseña Génesis 1 una creación de la nada? Es decir, ¿enseña Génesis 1 la noción de creación ex nihilo? Recuerden que hemos hablado aquí de creación ex nihilo. La pregunta, permítanme que responda de una vez. La tesis de la creación ex nihilo es fruto de un pensamiento metafísico abstracto. Y realmente la noción se formuló, así como el tema de la Trinidad. Por ejemplo, yo conversaba con alguien y me decía que la Trinidad sí existía, pero no se había formulado, no se había expresado de una manera clara, como se lo hará después. La noción de creación ex nihilo igual. Digo, la tesis de la creación ex nihilo es fruto de un pensamiento metafísico abstracto. Mirar esa noción aquí, Génesis 1, y ahora es un anacronismo, no corresponde al tiempo. Es un autor, pero no hay duda que el autor suscribiría, el autor de Génesis, suscribiría el contenido conceptual de la fórmula creatio ex nihilo. A su modo, eso es lo que quería decir cuando usa el verbo para, y es lo que quería hacer cuando somete a los caos, a los mitos de aquel entonces, cuando lo somete a la depuración. Cuando dice, Dios creó todo, nada existía antes. Y la última conclusión. En cuanto a abierta, es una noción que algunos posiblemente tenemos todavía cierto problema en aceptarlo, en concebir o en entender. Un poco la tesis es que la creación es abierta. Dios se ha puesto al mundo para que participe, Dios se ha puesto al ser humano en el mundo para que participe en el proceso de co-creador con Dios. Un poco la noción es que la creación es abierta. La perfección de la creación no se localiza en el alfa del proceso, sino en el omega. Repito eso. No me pregunto mucho qué significa porque no lo entiendo muy bien de todos modos. Pero un poco la idea es, la perfección de la creación no se ubica en el alfa de la creación, es decir, en Génesis 1, sino que la perfección de la creación, de esto que está siendo creado, que ha sido creado, se va a ubicar, o se ubicará donde, en la culminación, en correspondencia con el tema este del Sabbat que dijimos antes. Se arrancó con una creación rica, bella, perfecta, buena, pero esa no es la culminación todavía. La culminación viene después. Por otro lado, Génesis 1 no conoce más que una única historia. No hay aquí una historia profana y una historia sagrada, como dos líneas paralelas que jamás llegan a encontrarse. La creación y la redención están relacionadas. Tema delicado también. Pero lo planteo. ¿Estamos todavía despiertos o no? Sí, ok, bueno. Pero ¿qué tal si nos ponemos de pie? Híjole, estamos mal de tiempo. Me falta todavía Génesis 2. Entonces, el hombre y la mujer, esa parte es tan romántica, hombre. ¿Se acuerdan? Ahorita vamos a mencionar algo de aquello. Especialmente para los enamorados. ¿Cuántos enamorados hay aquí? Vamos a ver las manos. Hombre, qué bien. Muchos enamorados. ¿Cuántos con ganas de enamorarse hay aquí? Vamos a ver las manos. Tenemos unos pocos ahí con ganas de enamorarse.
Que el Señor escuche sus oraciones, mis queridas hermanas y hermanos, y les mande su príncipe azul, su princesa. Pero más que príncipe, que sea un hombre de verdad, un hombre cristiano, trabajador, responsable, maduro. Vénganse adelante, hermanos. Dice el texto del capítulo 2 que un día nuestro querido hermano Adán. No, le pusieron a contar a los animales primero. Mr. Adán te va a contar a los animales. ¿Se acuerdan que sí dice la historia? Y entonces pasa por ahí el perrito y pasó la perrita. Pasó el toro y pasó la vaca. Pasó el buey y pasó la... Bueno, y entonces al final Adán dice, y yo, entonces pasan, ¿no es cierto? Y dice, como dicen los argentinos, aunque yo no sé quién se dio cuenta, porque a mí me parece, yo lo he enseñado en otras ocasiones, ¿saben que es Dios quien percibe primero la necesidad de él? Pero es que eso es riquísimo. Porque Adán andaba por ahí, ¿no es cierto? Ahí medio así, tontito el hombre, nosotros somos así. Y entonces Adán estaba tranquilo por allí y Dios dice, algo le pasa a este, algo le falta. Adán no sabía, ni siquiera se había dado cuenta de lo que le faltaba. Algo le falta a Adán. Algo le falta a Adán, está incompleto. Qué increíble, después de que el texto dice, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí todo era bueno, y en gran manera. Se dice, algo no está bien. Y entonces, algo se puede ver, y entonces es que Dios le dice a Adán, a contar a los animales, a poner nombre a los animales. Y entonces es allí que Adán dice, me hace falta algo. ¿Sabe? Yo tengo una tremenda lección aquí, ¿saben cuál es? Dios percibe nuestras necesidades antes de que nosotros mismos las percibamos. Qué tremendo. Así que, mi hermana, si estás esperando por tu príncipe azul, el Señor ya lo sabe. Así que encomiéndote a Él. Y entonces miren qué interesante lo que sucede. Esta parte es lindísima. Dios dice el texto, que no sé cómo sucedió aquello, pero lo leemos como estaba. Le dice Dios a Adán, hora de la siesta, y Adán se fue a dormir. Y entonces, de una parte de Adán, ¿es de la costilla o no? Realmente no es la costilla, pero es de una parte de Adán. Se conforma una pérdida. El hombre es del barro y la mujer de un material mucho mejor. Y la expresión que se usa para la formación de la mujer es mucho más fina que la que se usa para la del hombre. Y entonces empieza a despertarse como cuando uno le hizo una operación, ¿se acuerdan? No está así medio. Y de pronto mira ahí algo Adán. ¿Se acuerdan de aquel entonces? Un animal nuevo. ¿Cómo se habrá puesto Adán? Yo me imagino al pobre Adán se le salía el corazón, ¿no es cierto? ¡Fum! Y entonces Adán se acerca a la mujer, la mira por todos los lados, sin pecado, por supuesto. ¿Era pecado o no? No, pues, pero bueno, la mira a los ojos solamente. ¿Ah? ¿Cómo sabes? Estoy especulando, nada más, estamos jugando aquí. Pero lo que le dice Adán a Eva es fabuloso. ¿Qué es lo que le dice? Esta sí que es carne de carne, hueso de los huesos. Mis hermanos, ¿qué cosa que este no es retiro de parejas? Leía hace tiempos un artículo escrito por el padre espiritual de varios de los que están acá, y decía este querido hermano, para que haya una verdadera relación de matrimonio, es que es importante que el hombre y la mujer se perciban el uno al otro como iguales en dignidad. Es básicamente lo que hace Adán. Esta no es un animal, esta sí que es como yo, es igual, de la misma esencia, de la misma naturaleza que mí.
Lo que decíamos el otro día, ¿no es cierto? Cuando lastimosamente nosotros le concebimos al otro superior o inferior, es increíble. Comenzaba ayer con Milton el hecho de que aquí somos tan racistas y clasistas en América Latina. Qué difícil es que yo, el patrón, sea amigo de aquella persona a quien yo considero mi empleado o mi empleada. No somos realmente amigos. Yo la uso. Puedo tener sexo con ella, pero la uso solamente. Pero para que haya verdadera relación y que se cumpla el propósito del matrimonio, yo tengo que concebirla a ella como igual. Señoras y señores, si nosotros varones concebimos que la mujer es inferior a nosotros, estamos mal. Y al revés, si la concebimos superior a nosotros, estamos mal. Esta sí que es carne, hueso de mis huesos. Pero era diferente, gracias a Dios. Y entonces se permite y se hace posible la complementación de los dos. Por esa razón es que Adán no le pone nombre. A los animales le puso nombre, no a Eva, porque no es su propiedad. Por eso mi esposa ya se cambió de nombre. Se llamaba en los Estados Unidos Miriam del Salvador, y ahora ya se puso otra vez Miriam Antanidad. Le digo, mi amor, te me estás revelando. Mi hija que se casó recién ya no tiene su nombre. No vayan a ser tan así ustedes, hermanos. Disculpen los varones. Pero el tema es, la mujer no es propiedad del hombre. El hombre le comparte su nombre. Esta será Isha, igual que yo que soy Isha. Inicio, una cosa linda. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Matrimonio es lindísimo, ya les dije el primer día, ¿no? ¿Cuántos enamorados? Ya les pregunté, ¿hay muchos enamorados aquí? Sigan enamorados, hermanos. Una bendición el matrimonio. Pero bueno, dejemos eso. Capítulo 2 de Génesis, verso 4b. Simplemente un pequeño comentario de esto, y por supuesto lo que voy a decir es un tema difícil y puede ser objeto de mucha discusión. Yo no quiero que sea objeto de una discusión demasiado calorada, simplemente lo planteo. Dice un autor aquí escribido especialmente para esta parte, Ruiz de la Peña, dice que esta no es precisamente un relato de creación. La cuestión que se plantea aquí no es el origen del mundo, dice el autor, sino más bien el origen del mal. El capítulo 2, segunda parte, introduce el capítulo 3. Por ello el capítulo 2 es redactado en función del capítulo 3, en el que está ya el drama del pecado, capítulo 3, con la consecuente ruptura de la armonía de la realidad. Es tremendo ese capítulo 3. Esa relación armoniosa que existía en términos verticales, capítulo 1 y 2, se expresa en relación armoniosa en términos horizontales, en relación armoniosa de uno con uno mismo y en relación armoniosa de uno con la naturaleza. Se rompe todo aquello en el capítulo 3. Y el hombre y la mujer empiezan a echarse la culpa, ¿no es cierto? Los abogados estaban felices, pues, porque surgía trabajo para ellos. Los psicólogos estaban felices también porque el hombre no se entiende ni a sí mismo. Es decir, un problema terrible surge a partir del capítulo 3. A propósito, yo aquí vi una cosa bien, bueno, no olvidemos ya de eso. Lo digo de una vez, bueno, es que era el tema del matrimonio, pero no quiero que sea algo negativo. Pensaba en Adancito, cuando estaba solo, lo tenía todo. Tenía los animales que eran pacíficos, que quería, se acostaba ahí al ladito de un perrito, de una perrita, de una ovejita, lo cubrían, etc. No había pecado y tenía una profunda e íntima y rica relación con Dios. Sin embargo, no estaba completo. Me da temor y dolor decir esto, pero porque hay mucha gente aquí que es sola. ¿Me explico? Son solteros, o porque se murió el esposo, o porque tristemente se divorciaron, o porque simplemente no han encontrado al príncipe azul. Y decimos en buen castellano, más vale solo que mal acompañado. Es cierto, no se metan con alguien que no corresponda y que lo deba. Pero se percibe en ese texto que de alguna manera aún la presencia de Dios en un sentido no es suficiente. Es como medio raro decirlo.
Y Dios percibe que es rico que el hombre tenga una compañera. Simplemente para pensar. No hay que absolutizar algunas de las observaciones, me parece, porque también es cierto, y el apóstol Pablo lo dice, que Dios nos ha dado diferentes dones y ministerios, y algunos podemos estar solos. Y estamos bien, ojalá todos podamos estar solos. ¿Se acuerdan? Luego en 1 Corintios. Pero definitivamente Dios percibe la necesidad del ser humano y le entrega una compañera. Ok, cerramos el paréntesis. De paso, vale la pena notar que el relato de Génesis capítulo 2, hermanos, bueno, estaba de cualquier modo, entonces es indudable que el texto contiene elementos, de todos modos, que tienen que ver con la creación. Ahora, vale notar que este relato compone un cuadro distinto, el relato del capítulo 2, un cuadro distinto del cuadro que se presenta en el capítulo 1. Y aquí viene la dificultad, ¿no es cierto? Algunos diríamos posiblemente no es tan distinto, es más bien complementario. Algunos acentuarían las distinciones. Pero miren, simplemente como para ver un par de detalles, el modo de la creación es distinto. La situación inicial no es un caos acuático como en el capítulo 1, sino una tierra seca, esteparia. El orden en que van siendo creados los diferentes seres es diferente. Mientras en el capítulo 1 la creación del ser humano es la última obra, aquí es la primera. Realmente no se narra mucho más. La acción de Dios al crear incluye una serie de antropomorfismos que el capítulo 1 simplemente ignora, y así por el estilo. Por esta simple observación podría concluirse que el objetivo en la prescripción de la creación del mundo lo interesa en la descripción, otra vez. Por la simple observación podría concluirse entonces que el objetivo en la descripción de la creación del mundo no interesa a los abiógrafos. No sé si queda claro esto. Lo que estoy diciendo aquí es, parece que realmente a los autores originales no les interesa tanto decir cómo es que realmente sucedió la creación. Ese no es el punto. El punto es enfatizar que Dios es el creador. Nada existe aparte de Dios. ¿Cómo se dio realmente la creación? Parecería no ser el énfasis. Parecería que ellos no pretenden suministrarnos una suerte de reportaje de los orígenes, incluso con fotos. Parece que ese no es el interés. Y dice un autor, de lo contrario no se hubieran puesto estas dos narraciones algo dispares, la una al lado de la otra. No es problema, porque realmente no interesa tanto describir el cómo. Ahora yo entiendo que hay mucha gente que estaría en desacuerdo con lo que acabo de decir. Para muchos, Génesis 1 literalmente nos narra cómo sucedieron las cosas. Y creo que cada uno de nosotros tiene que irse tomando su propia decisión en cuanto a eso. Me parece, sin embargo, que hay cosas que no son negociables, lo que ya hemos dicho antes. Dios es creador de todo cuanto existe. Dios creó todas las cosas de la nada, todas las cosas responden, todas las cosas que existen a la voluntad, a las cosas de Dios, etc. ¿Cómo sucedieron las cosas? Eso se lo dejo a ustedes. Yo creo que podemos preguntárselo al Señor cuando estemos allá. Vamos a los profetas, ¿les parece? Vamos a los profetas. Hoy se acabó el tiempo.